Bueno, bienvenida Rosana Corbacho. Hoy estás aquí con nosotras compartiendo este ratito. Te quiero agradecer este huequito que nos has hecho en tu apretada agenda. Eres psicóloga especializada en industria musical. Tengo algunas dudas respecto a tu formación, porque he estado leyendo sobre el tipo de formación que has tenido. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito qué es lo que haces o en qué estás especializada? Claro, muchas gracias, Inchi, por haberme invitado y por haber tenido paciencia hasta que hemos encontrado este huequito en la agenda. Normalmente siempre en la biografía lo describo como que soy psicóloga clínica y humanista, porque por un lado la parte clínica, digamos que en España hay una diferenciación entre la clínica y la psicología general sanitaria, donde la sanitaria es la que tú ejerces como para la clínica privada, que es la que yo en mi formación. Luego la Sí. clínica a la que se le llama en España sería para trabajar en hospitales y demás. Pero como en el resto del mundo no existe esa diferenciación, sino que simplemente pues, es una aplicación clínica, pues por eso digo que psicología clínica. Por un lado, la parte clínica tiene más que ver con todo lo que es el tratamiento de la sintomatología que los pacientes puedan traer a la consulta y también da como la estructura, donde se marcan unos objetivos para la terapia, cada persona puede tener un objetivo, y se van midiendo también los progresos. Digamos que le da como la base científica a lo que se hace para que no sea simplemente pues una charla, digamos. Ujú. Y luego la parte humanista, que a mí me gusta mucho porque llevo también aprendiendo y un poco ha sido parte de mi camino y sigue siendo parte de mi camino, tiene más que ver con no solamente centrarnos en lo que no va bien, sino en el desarrollo de la persona. O sea, Ujú. en consulta sí que sé, porque yo tengo la parte de formación clínica, puedo atender a toda la parte de los síntomas y demás, pero la formación más humanista que tengo tiene más que ver con dar las herramientas para el crecimiento y el desarrollo de la persona, basándose pues en sus valores, en cómo vive las cosas, cómo se relaciona con el entorno. Y si hay algo que no va bien, se trabaja en ello porque le está impidiendo vivir algo positivo de ella misma. Ujú. Y de ahí, pues, el lado más humanista, más, yo le llamo mi lado hippie. Pero que es esa parte, pues, muy de entrevista motivacional, confiar en las personas, acompañar. Y me gusta mucho porque al final, a veces ya de por sí en la industria musical tendemos al perfeccionismo. Si solamente voy a terapia psicológica para arreglar cosas que no hago perfectas, pues puede llegar a ser un poco patológico. Entonces, ese Sí. toque también humanista de crecimiento, a mí desde luego que me da muy buen resultado personalmente y desde luego que con los pacientes también. Mm. Sí, trabajas dentro del sector de la industria musical, pero a mí me llama la atención, ¿eso es extrapolable a todo lo que sería la industria cultural en general, ¿no? Porque quiero decir que muchas de las cosas o las vivencias o la forma de funcionar que hay dentro de la industria musical se da en las artes escénicas, se da en el arte. Quiero decir, eso es, se puede extrapolar, ¿no? Las situaciones que se viven o lo que las personas sufren en ese sector, en los otros sectores. En cuanto a ciertos temas, por supuesto que sí, hay bloqueos creativos en un pintor, una pintora, un artista de cualquier tipo de arte, digamos, ya puede ser plástico o incluso de actuación también, en actores, actrices. De hecho, yo sí que trabajo con algunas personas del cine y demás, pero al final acabé optando simplemente por centrarme en la música, que ya tenía bastante, porque sí que hay algunas particularidades. Mm. Digamos que alguien que trabaje en un estudio pintando o que esté, yo que sé, haciendo la curación de un museo, no va a estar de tour cada Mm. fin de semana, Mm. montándose en aviones, llegando a fiestas multitudinarias donde llegas con el jet lag, tienes que actuar, todo el mundo está consumiendo sustancias, alcohol, Mm. la primera. Entonces sí que siento que el entorno de la música ya de por sí tiene ciertas características que son muy particulares. A nivel de exigencia, de hecho, yo lo comparo y es comparado, no soy yo la única, con la psicología del deporte, porque es un tipo Mm. de trabajo al cual le dedicas tu vida entera
y es en un entorno donde hay mucha presión, donde la presión, pues en el mundo del deporte va por un lado, digamos, y luego en la industria de la música, pues hay otro tipo de percepciones, como por ejemplo, pues que como es la industria del entretenimiento, desde fuera la sociedad parece que ni siquiera se está trabajando, cuando más bien es completamente al contrario, que se mezcla todo y estás trabajando y viviendo y no sabes muy bien dónde empieza tu ocio y dónde acaba y dónde empieza el trabajo. Entonces, sí, es un entorno muy particular y para mí apasionante. Entonces, como solamente tengo ciertos huecos y cierto espacio y cierto tiempo, me centro solamente en pacientes que tengan que ver con la música, en cualquier tipo de ámbito, no solamente músicos y artistas, sino promotores, prensa, sellos discográficos, tour managers, quien venga, pero tiene que trabajar con música. El que hablabas tú de la parte hippie, ¿no? De la parte humanista. ¿Sería importante, por ejemplo, generar que en las formaciones de las personas que van a trabajar con artistas, directamente con artistas, hubiera una pequeña formación o por lo menos unas nociones básicas de cómo gestionar toda esa parte emocional? Sí, pero sobre todo empezaría con que las personas que van a trabajar con artistas, que ellos y ellas mismas que tengan una formación para su propio camino. Porque a veces caemos en la trampa, bueno, cuántas personas me vienen diciendo, quiero que mi artista o mi banda o mis bandas vayan a terapia o dame herramientas para poder también ayudarles con su salud mental. Y yo digo, ojo, qué bien, que está cambiando el discurso mucho, muchas gracias, pero primero hay que mirar a uno mismo y a una misma. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo gestiono yo las emociones? Porque precisamente en la relación con los artistas sí que se mueve un montón de dinámicas muy de pues, codependencia, ausencia de límites, mala gestión de la comunicación, donde paso de no decir que no a nada a de repente enfadarme mucho y dejarlo todo. Y digamos que de las dinámicas más dolorosas, no quiero decir tóxicas porque creo que se usa el término demasiado, pero sí que se mueven un tipo de dinámicas que hacen sentir a las dos partes bastante atrapadas en la relación, quedando casi siempre el artista o las bandas o los artistas en una posición como de niños pequeños, a los que hay que, de hecho, no niños pequeños educados de una forma de acompañar y con límites y tal, sino niño pequeño que tiene rabieta y hay que mimar y cuidar, o si no, no hay que hacerle caso o darle todas las chucherías. Entonces, el tipo de relación o formación que se debería dar, yo creo que primero para las personas, para que sepan identificar qué es lo que ellas están sintiendo y cuándo tienen dificultades en decir que no, porque si tienes dificultades en decir que no a tus artistas, seguramente también tienes dificultades en tus relaciones, el resto de las que tienes, y por supuesto a tus superiores. Entonces yo empezaría vamos a hacer la formación primero por nosotras y luego ya por las personas con las que trabajemos. Hace poco salió una guía dentro de Vime que sacó Música Bulegua, que la hiciste tú, que bueno, enhorabuena porque creo que es genial. O sea, estamos ahí intentando, yo personalmente intentando los 10 puntos, intentando aplicarlo, ¿no? En la vida. ¿Crees que faltan más guías así? Quiero decir, que se normalice, porque a veces nos da un poco de susto, ¿no? El decir, es que necesito terapia. Entonces, si hubiera más guías, más información, más conocimiento sobre lo que realmente es, estamos acostumbrados a una vez al año ir al dentista, ir a la ginecología, hacernos una citología. ¿Por qué no, no? ¿Por qué la psicología no pasa a ser parte habitual de nuestra vida y de nuestro uso? Yo creo que vamos a llegar ahí, desde luego, a que sea más que un chequeo, pues algún tipo de acompañamiento donde en algún momento de tu vida que lo hayas necesitado, sepas a quién recurrir. Porque si te duele algo vas al médico y si tienes dificultades con otros elementos, pues vas a la psicóloga o al psicólogo. No creo que hagan falta más guías, creo que hacen falta ciertas bases y que realmente se lleven a cabo, porque por cantidad de información, yo, vamos, cuando hice la guía la hice con muchísimo cariño y un poco con esa
de hecho, me sentía bastante insegura a la hora de hacerlo, porque yo pensaba, ¿quién soy yo para decirle a la gente cómo se tienen que vivir de forma saludable, aunque aunque lo hagan en la consulta? Pero al final, cuando me paré y dije, a ver, realmente, de todo lo que trabajo, de todo lo que yo he vivido en el otro lado de la industria también, ¿cuáles son los elementos que yo siento que son fundamentales o básicos para poder prevenir o incluso tratar el principio de algunos problemas, de los problemas más comunes? Y nada, intenté ahí incluir como un poco de todo, que no sea solamente es que tengo que comer bien o hacer deporte, eso lo sabemos ya todos y todas, pero a veces elementos tan importantes como el cuidado de las relaciones, el poder disfrutar también del tiempo de ocio o de descanso, y que eso forme parte de ser profesional. Porque para mí el tener cuidado y responsabilidad de lo que hacemos en nuestra vida personal también y de cómo de equilibrada tenemos nuestra vida, va a tener repercusión positiva también, ya no solo en las personas con las que trabajamos, sino en toda la carrera, porque vamos a durar más años, básicamente. Entonces, yo diría que la forma en la que esto se puede llegar a implementar es cuando en las empresas se va viendo, primero en una misma, como yo siempre digo, hay que empezar por el individuo. Y luego en las empresas, cuando se ve cómo esto se lleva a cabo, donde hay unas conversaciones acerca de salud mental o talleres o espacios o simplemente se acepta como, oye, que es que esto es autocuidado que hago aquí, lo puedo compartir y es bueno para la empresa, y es bueno para el crecimiento, y es bueno para la estabilidad. Porque que alguien se coja una baja por ansiedad o por depresión o por burnout no es bueno para nadie, ni para la persona ni para la empresa. Si podemos hacer cosas para prevenirlo, digo yo que mucho mejor. Sí, totalmente de acuerdo. El otro día, escuchando en una charla, hablaba una directora de una empresa y decía que desde que ella entró a la empresa, uno de sus objetivos era tener trabajadores y trabajadoras felices, ¿no? Entonces, que intentaba ofrecer todos los recursos posibles para tener trabajadores felices y que desde que lo ha ido consiguiendo, el rendimiento se ha multiplicado y eso ha supuesto una subida a nivel de ingresos, o sea, quiere decir que ha tenido una repercusión empresarial también, quiere decir que no solamente es que trabajes con gente que está bien o que emocionalmente está bien, sino que además eso repercute en las cuentas empresariales y yo creo que eso también estaría muy bien, ¿no? Quiere decir que yo siempre digo que si la gente se tiene que sensibilizar con algo y las grandes empresas se tienen que sensibilizar, aunque sea pensando en lo económico, pues bueno, pues que bienvenido sea, ¿no? Que sea cual sea su motivación, pero que desmotive, ¿no? A trabajar de esa manera. Definitivamente, definitivamente, porque a veces, bueno, tradicionalmente hemos basado esa felicidad o esa quiero estar bien en una cuestión de cuánto me pagan, pero realmente incluso en una subida de salario, cuando te han subido el salario, ¿cuánto te dura esa plenitud y esa felicidad? Un par de meses, 3, hasta que te adaptas y ya tu economía va a ir en relación, o sea, no es lo primero, no es lo primero, es lo que pedimos porque es lo único que se nos da y es lo único que parece que la empresa, es lo único que parece que la empresa puede llegar a ceder, pero siento que es más importante el sentir que a las personas de la empresa le importa su equipo realmente, el bienestar, que estén bien, incluso que si tienen ideas, pues que puedan aportarlas, que los canales de comunicación sean claros. Pero bueno, ahí estoy entrando ya en una materia que desde luego no es la mía, pero sí que recientemente, bueno, las dos últimas, en el año pasado que he estado 2 veces en Estados Unidos, ha sido a trabajar con empresas que querían incluir la salud mental dentro del programa, dentro del horario de trabajo, dando talleres y bueno, lo que les hemos ido allí a ofrecer. Y el resultado no es que los trabajadores y trabajadoras estén trabajando sin protestar, es que si estamos buscando el crecimiento lo vamos a hacer todas también. Y si no estoy estable, no estoy bien internamente, ¿cómo voy a trabajar bien o concentrarme o evitar conflictos? Hay que... Y esto se aprende, se entrena, se enseña. ¿Qué retos tenemos por delante? ¿En la música?
Yo creo que bueno, enfocado un poco a los retos respecto a la salud mental, ¿no? Mm. Dentro de la industria musical. Siento que uno de los retos es esta sensación de parece que va a ser siempre el último año que se puedan hacer conciertos. Mm, Em, y el crecimiento masivo de ciertos formatos que no buscan tanto la calidad, sino la cantidad. Me da la impresión como de que estamos viviendo en medio de una especie de burbuja, mm, donde muchas de las personas o las empresas van movidas más por el miedo y por sálvese quien pueda, que por vamos a buscar una estabilidad o una sostenibilidad en todos los sentidos. mm, Em, Incluso cuando estoy trabajando con empresas y podemos trabajar pues prevención del burnout, gestión del estrés y todo esto y me llega la persona que me ha contratado, directiva o directivo, y me dice, no, es que ayer dormí 3 horas porque tenía que acabar los emails. Digo, pues mal empezamos. Entonces, esa sensación de tiene que ser ya comunicación constante, que no haya descansos. Yo creo que uno de los grandes retos, desde luego, las personas que han venido más a mi consulta este año pasado han sido por sintomatología de estrés y de burnout, las mm, que más. Entonces, bueno, yo estoy esperando a ver la segunda ola, a ver cómo va a ser a nivel de depresiones o muchas personas se van y no quieren seguir trabajando en esta industria. Entonces siento que tiene que ver con esa gestión del estrés y de la competitividad. Esos son para mí los grandes retos que quedan por delante. ¿Cómo podemos hacer esto un lugar y un sector más sostenible para las personas que trabajan en él y en general para el planeta también? me quedo con esa última frase, hacer un lugar más Ujú. sostenible. Las personas que quieran un poco conocerte un poquito más, quieran contactar contigo, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden saber de ti? Pues si buscan Rosana Corbacho o Mi Therapy, seguro que ven ahí mi web. Me pueden mandar un email o me pueden contactar a través de la web o en las redes sociales. Yo estaré encantada de resolver dudas o cuestiones o si simplemente me quieren preguntar, oye, cómo es el tipo de terapia o, por ejemplo, también decir que trabajo con bandas de música, que no solamente hago terapia individual, sino que trabajo, tengo pocos huecos, pero Ujú. con algunas bandas también. Y un poco que eso, que si tienen cualquier duda o algo más que quieran saber, incluso si yo no les puedo ayudar, estaré encantada de derivarles a quien necesiten. Mm. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la gente conozca un poco el trabajo que haces, porque creo que es fundamental, creo que es necesario. Nosotros también te llamaremos, te llamaremos para Qué bien, Inchi. nos hace, nos hace falta un poco colocar cosas, ¿no? En su Qué lugar bien, y saber qué gestionar. bien, Así que qué nada, bien. muchísimas gracias y A nos ti. vemos pronto. Nos vemos pronto. Y en persona, espero Sí, también. por favor. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.